Mi madre me echó de casa por su prometido, pero el destino le devolvió todo. Mi papá no solo era mi padre, era mi mejor amigo. El hombre que me enseñó a caminar, a soñar y a nunca rendirme, hasta que el cáncer cerebral decidió arrancármelo demasiado pronto. Su ausencia me partió en 1000 pedazos. Yo tenía 16 años, y aunque amaba a mi mamá, mi corazón siempre perteneció más a él. El dolor me consumía, pero trataba de ser fuerte. Creí que mi mamá también lo estaba siendo, hasta que, apenas 6 meses después de su muerte, comenzó a salir con otro hombre. Un viejo amor de secundaria que volvió a su vida como un fantasma que había estado esperando este momento. No dije nada. No quería juzgarla. Pensé, si ella puede encontrar algo de luz en medio de tanta oscuridad, ¿quién soy yo para quitársela? Pero lo que nunca imaginé es que esa luz se convertiría en la sombra que intentaría borrarme a mí de su vida. 3 meses después de empezar a salir, ese hombre se mudó a nuestra casa. A la casa que yo compartí con mi padre. Y cuando aún trataba de entenderlo, llegó la bomba. Después de comprometerse, mi mamá me llevó a un lado y, con los ojos fríos como nunca antes, me dijo, cuando me case, quiero que te mudes. Quiero empezar de cero. Tú ya no serás parte de mi vida. ¿Cómo se le dice a una hija que no encaja en la nueva familia de su madre? Yo no lo podía creer. Pensaba que era un mal chiste. Pero no lo era. Era real. El hombre que la amaba no soportaba mi presencia. Decía que yo era un recordatorio constante de su pasado, de mi papá, del amor que no pudo tener en su juventud. Y mi madre, eligió a él. Me desinvitó de su boda. Y me echó de la única casa que conocí como hogar. Ese día, el dolor de perder a mi padre volvió a abrirse. Pero esta vez no era la muerte quien me lo arrebataba. Era mi propia madre. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo lo que habíamos vivido juntos como familia, después de haber enterrado a mi papá hacía tan solo un año, mi madre me estaba diciendo que yo ya no tenía lugar en su vida. Su explicación fue como un golpe directo al corazón. Él no se siente cómodo contigo aquí. Dice que eres un recordatorio constante de mi pasado, de tu padre. Y no quiere que vengas a la boda. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía preferir a un hombre que conocía desde hacía apenas meses, antes que a su propia hija? Intenté razonar con ella. Le pregunté cómo era posible que quisiera que me uniera a ese hombre, que lo aceptara en nuestra vida, si al final la única condición para casarse con él era sacarme de en medio. Pero ella bajó la cabeza, y lo admitió, su prometido le había dado un ultimátum. Él oyó, y eligió a él. La rabia me consumió. No solo estaba perdiendo a mi madre, estaba perdiendo el último lazo con mi padre. Sentí que me arrancaban del lugar donde había crecido, donde aún podía sentir su recuerdo en cada rincón. Las cosas se salieron de control. Discutimos, gritamos, y en medio del caos, su prometido apareció para defenderla. Me llamó tóxica, fría, una carga. Me dijo que yo era el rostro de los errores de mi madre. Esa frase fue demasiado. Perdí el control y lo ataqué, desgarrándole la cara con mis uñas. Mi madre me separó a los gritos y, con lágrimas de furia, me lanzó la amenaza final: si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía. Esa noche empaqué lo poco que pude y salí con el corazón destrozado. No sabía a dónde ir, pero solo una cosa estaba clara: ya no tenía madre. Y entonces, tomé el teléfono y marqué el único número en el que podía confiar. El de mis abuelos paternos. Cuando llegué a casa de mis abuelos paternos, apenas crucé la puerta me derrumbé. Las palabras salieron entre sollozos, como mi madre me había echado, como me desinvitó de su boda, como su prometido me llamó un estorbo, y cómo terminé huyendo sin mirar atrás. Mis abuelos se quedaron en silencio, escuchando cada detalle. Al final, mi abuelo respiró hondo y dijo con una calma que helaba: esto se acabó. Tu madre ha cruzado un límite del que no hay vuelta atrás. Lo que yo no sabía era que mi madre había estado viviendo gracias a ellos desde hacía mucho tiempo. Cuando mi papá enfermó, ella dejó de trabajar. Y después de su muerte, fueron mis abuelos quienes sostuvieron todo: las cuentas, la escuela, incluso el estilo de vida que mi madre aparentaba tener. Ellos lo hacían por mí, para que no me faltara nada, no por ella. Y ahora que me había echado, no había motivo para seguir ayudándola. Esa misma noche, mis abuelos llamaron a mi madre. La confrontaron, le dijeron que a partir de ese instante ya no recibiría un solo centavo más. Yo estaba presente, y aunque no escuché su voz directamente, podía imaginar su reacción: furia, incredulidad, miedo. Pero eso no era todo. Mis abuelos guardaban un secreto que lo cambiaría todo.
La casa en la que vivíamos, la casa donde mi madre planeaba iniciar su nueva familia feliz, no le pertenecía. Nunca le perteneció. Era de mis abuelos. Un regalo que le habían dado a mi padre en el día de su boda, pero que él nunca aceptó legalmente. Él quiso que siguiera a nombre de sus padres, por si algún día ellos necesitaban venderla. Y ahora, esa decisión le daría un giro brutal al destino de mi madre. Ella creía que me había expulsado de mi hogar, que había ganado. Pero lo que no sabía era que muy pronto sería ella la que recibiría una notificación de desalojo. El mismo castigo que quiso para mí, ahora la esperaba a ella. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras yo trataba de recomponerme con mis abuelos, los mensajes de mi madre no paraban de llegar. Por tu culpa tengo que recortar la boda, arruinaste mis planes, siempre fuiste una ingrata, y entre cada reproche, una nueva revelación. Su prometido acababa de descubrir que todo el lujoso estilo de vida con el que ella lo había atrapado no era suyo, sino financiado por mis abuelos. El hombre que se creía a punto de casarse con una mujer independiente y segura, de pronto veía que estaba con alguien que se sostenía de la caridad. Su desilusión fue tan grande que comenzó a alejarse de ella. Pero lo peor aún estaba por venir. Mi madre no sabía que la casa en la que vivía seguía perteneciendo a mis abuelos. Pensaba que era suya, que siempre lo había sido, que ahí empezaría su nueva vida. Hasta que llegó la carta. Una notificación de desalojo, fría y contundente. En pocas semanas, tendría que dejar el lugar que juraba suyo, el mismo en el que me había echado a mí. La ironía era cruel, pero perfecta. La mujer que me dejó sin hogar ahora sería la que se quedara en la calle, y yo, desde la distancia, observaba cómo todo se desmoronaba. Sus planes de adoptar gemelos, su boda soñada, la familia feliz que había preferido por encima de mí, todo se caía en pedazos. Y aún así, en vez de reconocer sus errores, me escribía una y otra vez, repitiendo lo mismo: es tu culpa. Todo esto es por ti, pero en el fondo yo lo sabía, no era mi culpa. Era el karma, golpeando más fuerte de lo que jamás imaginó. La noticia del desalojo cayó como una bomba en la vida de mi madre. En vez de enfrentarlo en silencio o con dignidad, decidió hacerlo público. Encendió la cámara de su celular, abrió una transmisión en vivo en Facebook y, entre lágrimas fingidas, comenzó su espectáculo. Comillas: después de todo lo que hice por mi hija, así me paga. Me traicionó. Me dejó sin casa, sin boda, sin nada. Lloraba, se tiraba al suelo, golpeaba con los puños como una actriz de telenovela de bajo presupuesto. Decía que mi padre estaría decepcionado de mí, que la había destruido, que yo era la verdadera culpable de todo. Algunos le creyeron. Otros no. La familia estaba dividida, unos me defendían, diciendo que lo que yo había hecho era simplemente sobrevivir. Otros la apoyaban, asegurando que yo había sido cruel e ingrata. Pero lo que ella no esperaba era que muchos grabaron la transmisión. Y al ver el video completo, la mayoría no sintió lástima, sino vergüenza ajena. Los comentarios en vivo eran devastadores: deja de actuar, todos sabemos lo que hiciste, tu hija tiene razón, tú la echaste primero, eso no es amor de madre, es egoísmo. Yo recibía los clips en mi celular y sentía una mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque verla comportarse de esa manera era humillante, y alivio, porque al fin la verdad quedaba expuesta, ya no podía seguir escondiéndose detrás de la máscara de madre ejemplar. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en su transmisión sospechaba, era que lo peor aún estaba por ocurrir. Porque su prometido, cansado de todo este circo, estaba a punto de tomar una decisión que terminaría de destrozarla. Las semanas pasaban y la tensión se volvía insoportable. Mi madre, cada día más desesperada, seguía gritando al mundo que yo era la culpable de su desgracia. Pero mientras ella buscaba compasión en redes sociales, su prometido guardaba silencio, demasiado silencio. Hasta que finalmente estalló. Una tarde, sin previo aviso, él empacó sus cosas y desapareció de la casa. No hubo una carta romántica ni un discurso de despedida. Solo un mensaje seco, frío, demoledor: no puedo seguir con alguien tan inestable. El compromiso se cancela, su sueño dorado de boda perfecta se había roto en 1000 pedazos. El hombre por el que me había traicionado, el que la obligó a escoger entre él o yo, el que fue la razón de que me echara de mi propio hogar, la estaba dejando plantada. El karma había cobrado su deuda. La noticia corrió como pólvora entre los familiares. Algunos sintieron lástima por ella, otros dijeron lo que todos pensábamos: lo perdió todo porque eligió mal. Yo escuchaba todo en silencio desde la casa de mis abuelos. Y por primera vez, no sentí odio, ni rencor.
Sentí algo distinto, pena, porque ahora, mi madre ya no tenía nada, sin casa, sin boda, sin prometido y lo más doloroso, sin su hija. En su intento de formar una nueva familia, había destrozado la que ya tenía. Y mientras ella se hundía, yo me fortalecía al lado de mis abuelos, quienes se convirtieron en el refugio que tanto necesitaba. Pero aunque todo parecía haber terminado, aún faltaba el acto final, el desalojo definitivo, o el cierre de este capítulo marcado por traición, dolor y justicia poética. Y ese momento estaba a punto de llegar. El día llegó. La notificación de desalojo ya no era solo un papel en sus manos, era una sentencia. Recuerdo como mis abuelos me dijeron con una calma solemne: hoy, tu madre se dará cuenta de que no puede jugar con la vida de los demás sin pagar un precio, y así fue. Ese mediodía, oficiales llegaron a la casa que alguna vez fue mía, la misma donde viví mis recuerdos más felices con mi papá. Ella salió al porche gritando, llorando, repitiendo la misma letanía, comillas: esto es culpa de mi hija. Ella me traicionó. Ella me quitó todo. Los vecinos observaban en silencio. Algunos grababan con sus celulares, otros negaban con la cabeza. Nadie se atrevía a intervenir. Dentro de la casa, se escuchaban los golpes de los muebles arrastrados, las cajas improvisadas con sus pertenencias, y los sollozos que se mezclaban con su rabia. La mujer que me había echado sin piedad, ahora era ella la que salía con sus cosas en bolsas y cajas, sin rumbo, sin orgullo, sin futuro. Y yo no estuve allí. No quise verla caer de cerca. Solo vi los videos que familiares y vecinos me enviaron después. Y aunque parte de mí quería sentir compasión, otra parte sabía que era justicia. Ella estaba probando su propia medicina. La mujer que soñaba con una boda de ensueño, con gemelos adoptados, con una nueva familia feliz, estaba sola. Sin nada más que su orgullo roto y las lágrimas de quien sabe que lo perdió todo por sus propias decisiones. Y en ese instante entendí algo: el karma no necesita testigos. Solo necesita tiempo. Después del desalojo, pensé que mi madre buscaría silencio, reflexión, algo de humildad. Pero me equivoqué. En lugar de esconderse, decidió exponerse más. Subía fotos llorando, escribía publicaciones interminables en Facebook y WhatsApp, donde me pintaba como una traidora y a ella como la mártir que lo había dado todo por una hija desagradecida. Algunos parientes le daban me gusta por lástima, pero la mayoría ya no le creía. Los mismos vecinos que vieron cómo me echó, ahora recordaban en voz alta lo que pasó, y cada nueva publicación suya solo servía para que la criticaran más. Si hubiera sido una buena madre, su hija no estaría con los abuelos, ella misma se lo buscó, y todavía tiene cara para culpar a otros. Qué vergüenza dar tanto espectáculo en internet. Lo peor fue cuando alguien filtró los videos de su desalojo y los combinaron con los fragmentos de su transmisión llorando. El resultado se volvió viral en los grupos locales, un montaje donde su llanto parecía actuación barata, y sus gritos, una caricatura. En cuestión de días, pasó de ser la mujer fuerte que rehizo su vida el chisme del barrio, la burla de la familia y la vergüenza de las redes. Yo miraba todo con una mezcla de incredulidad y tristeza. Era mi madre, sí, pero ya no reconocía en ella a la mujer que me había criado. Era como si la ambición, la mentira y el orgullo la hubieran consumido hasta dejarla irreconocible. Y aún así, en medio de su ruina, seguía culpándome a mí. Si mi hija me hubiera apoyado, nada de esto habría pasado, pero en el fondo, ella sabía la verdad: no me había perdido a mí. Se había perdido a sí misma. Después del escándalo en redes y de que la noticia del desalojo se esparciera, mi madre desapareció, o eso parecía. Durante días no tuve noticias de ella, ni mensajes, ni llamadas, ni me gusta fingidos en sus publicaciones. Por un momento, pensé que finalmente había aprendido la lección. Pero entonces comenzaron los rumores: personas del barrio, familiares lejanos, incluso compañeros de mi padre que la conocían, decían que había tocado fondo. Al parecer, había tenido que mudarse a un pequeño apartamento, mucho más humilde que nuestra antigua casa, y su prometido ya no estaba a su lado. Lo que antes parecía un futuro brillante lleno de bodas y adopciones, se había evaporado en cuestión de semanas. Yo sentía una mezcla de emociones: alivio, satisfacción, pero también un hilo de compasión. Era mi madre, después de todo. Había perdido todo por decisiones impulsivas y por elegir a alguien que apenas conocía sobre su propia hija. Sus redes sociales se convirtieron en un registro de frustración, desesperación y arrepentimiento silencioso. Lo curioso es que, en ese tiempo, intentó contactarme varias veces,
Primero con mensajes llenos de súplicas y disculpas, luego con notas largas explicando su dolor, su soledad, y tratando de justificar cada decisión que me había hecho daño. Yo leí todo con cautela, sin responder. Mi silencio se convirtió en un muro que la obligaba a enfrentarse a sí misma, a sus errores y a la realidad de que su mundo había cambiado. Mientras tanto, yo seguía con mi vida, disfrutando de la tranquilidad en casa de mis abuelos, trabajando, planeando mi futuro. Aprendí que la justicia no siempre se trata de venganza, a veces, solo es cuestión de dejar que las consecuencias naturales de las decisiones de los demás sigan su curso. Y así, mientras ella veía cómo su mundo se desmoronaba, yo comencé a reconstruir el mío. Me di cuenta de que el amor que una vez sentí por ella no se había desvanecido, pero el respeto y la confianza que tenía se habían roto irreversiblemente. El abismo de mi madre no era solo una lección para ella, sino también un recordatorio para mí. A veces, protegerse significa alejarse de quienes alguna vez fueron todo para ti. La noticia se esparció rápido. Mi madre había perdido a su prometido y su lujosa vida se había desmoronado. Lo que antes eran planes de boda y adopción, ahora era solo un recuerdo lejano de una fantasía que ella misma construyó. En las reuniones familiares, los comentarios eran inevitables. Algunos familiares se mostraban en silencio, incómodos, mientras otros no podían evitar hablar de lo evidente: ella había acabado su propia caída. Escuchaba murmullos de admiración hacia mí, como si todos reconocieran que había tenido la claridad de protegerme y no dejar que me arrastrara a su caos. Pero también había quienes me miraban con reproche, cuestionando si había sido demasiado dura. Mientras tanto, mi madre comenzó a aparecer esporádicamente en redes sociales, compartiendo fragmentos de su nueva vida, fotos de su apartamento diminuto, cafés solitarios, mensajes crípticos sobre resiliencia y segundas oportunidades. Era evidente que intentaba rehacerse, aunque la mayoría veía todo como un intento desesperado de lavar su imagen. Cada publicación suya me recordaba por qué había tenido que alejarme, no había espacio para mí en su mundo, y su intento de reconstruirse no podía ser a mi costa. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco el ruido mediático disminuyó. Ella dejó de aparecer en mis redes, y su obsesión por culparme se desvaneció ante la realidad. No había prometido, no había casa, no había planes grandiosos, solo había consecuencias. Y aunque no celebraba su dolor, sí sentí una especie de justicia silenciosa. Por mi parte, volví a enfocarme en mi vida, mis estudios, mis metas, mis proyectos personales. Los abuelos se convirtieron en mi refugio, un lugar seguro donde podía respirar sin sentirme atrapada por decisiones ajenas. Aprendí que la verdadera fuerza no radica en castigar, sino en elegir la paz y la claridad, incluso cuando el mundo alrededor está en caos. Y así, mientras mi madre enfrentaba las ruinas de sus decisiones, yo reconstruía mi vida sobre cimientos más sólidos, con la certeza de que la lealtad y el amor propio siempre son lo primero. Con el paso del tiempo, parecía que mi madre comenzaba a aceptar la realidad, o al menos eso intentaba mostrar. Empezó a acercarse tímidamente a mí, con mensajes esporádicos, disculpas a medias y comentarios que buscaban suavizar el caos que ella misma había creado. Pero no era suficiente. No podía olvidar cómo, apenas un año atrás, había decidido elegir a su prometido sobre mí, su hija, y todo lo que eso había desencadenado. Al principio, intenté mantener la distancia. Cada mensaje suyo me recordaba la traición emocional que había sufrido, y no estaba lista para reintegrarla en mi vida. Mis abuelos me apoyaban plenamente, recordándome que no tenía ninguna obligación de arreglar lo que ella había roto. Sin embargo, algunos familiares empezaron a presionarme, diciendo que era momento de darle una segunda oportunidad y que, como madre, merecía redimirse. Eso solo generó más tensión. Algunos estaban de mi lado, otros del suyo, y yo me sentía atrapada en medio de un juego de lealtades que no pedí jugar. Un día, me atreví a enfrentarla directamente. Le dije que sus disculpas eran solo palabras si no había un cambio real, y que el daño causado no se borraba con simples mensajes. Le recordé cómo su decisión la había llevado a perderlo todo: el prometido, la boda, la estabilidad económica y, lo más importante, la relación conmigo. Su rostro se tornó pálido. Por primera vez la vi realmente consciente de las consecuencias de sus actos. Intentó justificarse, hablando de duelo, de confusión y de la rapidez con la que había querido rehacer su vida. Pero para mí, ninguna excusa borraba la humillación, la injusticia y el dolor que sentía al ser desplazada de mi propio hogar.
Fue un momento de claridad, no podía permitir que su intento de redención me arrastrara de nuevo al caos. Mientras tanto, la vida continuaba. Mis abuelos seguían siendo un refugio, y yo me enfocaba en mis propios proyectos, mi crecimiento personal y en reconstruir la estabilidad que mi madre había puesto en riesgo. El aprendizaje era claro. Algunas personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus decisiones para realmente cambiar, y no siempre se puede salvar a quienes no quieren salvarse a sí mismos. La lección más grande de este capítulo fue que la fuerza no se mide por la cantidad de caos que uno puede soportar, sino por la capacidad de mantenerse firme y proteger lo que es realmente importante, uno mismo. Con el paso de los días, todo comenzó a asentarse. La casa estaba nuevamente bajo control de mis abuelos, y yo disfrutaba de la paz que tanto había esperado. Mis abuelos y yo habíamos logrado restaurar el equilibrio, y con cada día que pasaba, sentía como mi fortaleza crecía. La traición de mi madre me había enseñado a confiar en quienes realmente merecían mi lealtad y a no ceder ante manipulaciones emocionales. Mi madre, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Su prometido la había dejado, la boda estaba cancelada y su estilo de vida había sufrido un duro golpe. Había perdido la estabilidad que ella misma había puesto en riesgo, y aunque me sentí un poco culpable por la satisfacción que eso me provocaba, no podía ignorar que era un reflejo directo de sus decisiones. Era la primera vez que veía las repercusiones tan claras de un comportamiento impulsivo y egoísta, y aunque el orgullo me impedía sentir compasión plena, no dejaba de reconocer que estaba sola frente a sus propios errores. En los días siguientes, me concentré en mí misma. Recuperé rutinas, enfoques académicos y planes para mi futuro. El recuerdo de mi padre seguía siendo mi guía, y cada acción que tomaba estaba impregnada de su memoria y sus valores. Me di cuenta de que había logrado algo más grande que simplemente ganarle a mi madre, había recuperado mi autonomía emocional y el control sobre mi vida. La relación con ella quedó en pausa indefinida. No había espacio para el rencor, pero tampoco para la cercanía. Comprendí que algunas heridas necesitan tiempo, y que el perdón verdadero solo puede nacer del cambio real, no de las palabras vacías. Mientras tanto, mis abuelos continuaban siendo mi refugio y apoyo incondicional, recordándome que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quienes eligen estar a tu lado en los momentos más difíciles. Finalmente, comprendí que la verdadera justicia no necesitaba venganza, el equilibrio se había restaurado por sí mismo. Mi madre enfrentó las consecuencias de sus decisiones, y yo recuperé mi hogar, mi paz y mi dignidad. El dolor de la pérdida de mi padre seguía presente, pero había aprendido que incluso después del caos y la traición, se podía renacer más fuerte y más consciente de uno mismo. Esta historia terminó siendo una lección invaluable. A veces, los golpes más duros de la vida no vienen del destino, sino de quienes más amas. Pero la verdadera fuerza consiste en levantarse, reclamar lo que es justo y proteger lo que realmente importa, tu bienestar y tu verdad. Cierre para redes. Si algo me enseñó todo esto, es que la vida no siempre da segundas oportunidades para quienes no están listos para cambiar. Pero sí da la oportunidad de reconstruirse, de aprender y de brillar con fuerza propia. A veces, perderlo todo para ganar lo que realmente importa es la lección más dura, y la más liberadora. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos vídeos. Hasta pronto.